Esta conferencia comenzarà a gravar-se. Bueno, molt bona tarda, molt benvingudes, benvinguts a una sessió més de formació continuada del capítol de Barcelona d'ISACA. En aquesta ocasió tenim a Carolina Velázquez, que se'ns ha connectat des de Colòmbia. Carolina, muchas gracias por tu asistencia y sobre todo por ponerlo tan fácil de poder contar contigo. Comentava abans, quan érem poquets i estàvem privats, que la pandèmia ens ha portat moltes coses i una d'elles, de positiva, tenim que buscar sempre la banda positiva, és que podem tindre convidats que estan a l'altra banda de l'Atlàntic amb una diferència horària important i que no podríem tindre si ho féssim presencialment, no? Això no vol dir que tots tenim moltes ganes de tornar presencial, però tenim que buscar les oportunitats que ens brinden i agafar-les totes, no? Es començo també agraint als sponsors. Lamentem no tindre preparada la diapositiva, no els anomeno perquè me'n deixaré algun i llavors seria més lleig, però agraïm el suport que ens estan donant els sponsors, que ens ajuden a poder mantenir això que estem preparant, i animo amb aquells que estiguin dubtant que siguin sponsors nostres, que sempre són benvinguts, no? Ens ajudarà molt si, mentre estem fent la sessió d'avui, desactiveu la càmera i el micro i així no interromperem a la nostra ponent quan ens estigui fent la seva més que interessant exposició, no? Recordo un cop més amb els socis d'ISACA que posi l'identificador al costat del seu nom per poder enviar-los les hores dels TPS de la jornada d'avui, no? I ara, sense més, paso al castellà perquè ens entengui la nostra convidada, Carolina. Supongo que me has entendido, digo, paso al castellano para que nos entiendas tú, ¿no? Primero que nada, te doy las gracias de nuevo. Muy amable por haberte brindado a participar en esta sesión y a darnos tu porción de conocimiento y ampliárnoslo a nosotros, que siempre es bienvenido, ¿no? Hago un pequeño resumen de tu currículum, que es extensísimo. Eres ingeniero en telecomunicaciones, máster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, certificada como profesional de blockchain, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software y más de 5 en blockchain, trabajando con diferentes entidades e industrias, tanto el sector privado como el sector público. Líder blockchain del primer caso de éxito blockchain en el sector salud de Latinoamérica. Felicidades. Gracias. Ganadora de un par de hackatones que he tenido que preguntar qué es un hackathon, que es un concurso, un reto que se lanza de programadores y de hackers, gente interesada y muy curiosa para ver cómo funcionan las tripas de cualquier aplicación, de cualquier cosa que se pueda desarrollar. Profesora de asignatura R3 Corda en 3 Points y en la Universidad Politécnica de Cataluña. O sea que ya te tenemos un poquito ya implantada con nosotros, ¿no? Carolina nos va a hablar de la visión general de los principales aspectos de seguridad que pueden englobar el concepto blockchain, consensos, smart contracts, arquitectura y consideraciones desde el usuario final. Y yo antes he hecho un apunte en privado y ahora lo hago aquí en público. Es más que importante tener bien segurizado el tema del blockchain, porque ayer saltó la noticia de que han robado 320 millones de dólares en criptomonedas a una empresa, a Wormhole, y esto será porque no tenía implantada suficientemente bien la seguridad, ¿no? Y sin más, te doy paso, Carolina, para que nos ilustres sobre este apasionante tema del blockchain y de cómo lo podemos asegurar. Muchas gracias. Adelante. Vale, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y comienzo a hablar. Listo, bueno, entonces primero que todo, las gracias también son mutuas. Gracias a ISACA por la invitación. Realmente el honor es mío poder participar. Y igual como lo mencionan, creo que esto es de aprender. Creo que no solamente uno aprende explicando por el hecho de repasar lo que está en algún rincón de la memoria, sino porque las preguntas y también, pues, digamos que en este caso hoy el público al que está dirigido, sé que saben un montón y tal vez podré aprender mucho más de ustedes si se puede. Tengo más o menos preparado para 1 hora y 15 minutos de preguntas, pero igual si quieren ir haciendo las preguntas durante la presentación, como para que no se les vaya, no se les pierdan la idea de la pregunta, igual pueden interrumpir en el momento que les parezca, si así lo quieren. Entonces, acá, bueno, dentro de lo que vamos a ver es más o menos una introducción de
de por qué estamos acá. Voy a hablar sobre el trilema y los consensos, los contratos inteligentes, arquitectura y usuario final, tal cual como lo mencionaban en lo que es el resumen de lo que vamos a ver. Esto, digamos que no es obvio algo a profundidad porque el tema es bastante extenso. Quiero comenzar pues precisamente con el contexto y un poco el contexto es también como que me trae acá y precisamente como mencionabas ahorita, de pronto esa curiosidad es lo que me trajo hasta el momento acá y quise ponerlo como para, pues como para hacer una referencia del por qué de pronto debería tener algo de razón pues en lo que me gusta explicar, que es blockchain. Obviamente, pues no cabe toda la experiencia laboral, pero pues solo lo puse desde blockchain, el tema de blockchain. Yo comencé haciendo una aplicación móvil para hacer trading de criptomonedas en el celular y bueno, pues como ya era desarrolladora, empecé a aprender diferentes frameworks de trabajo pues para desarrollar en blockchain hasta el día de hoy, que es más o menos lo que me ha traído, como se hablaba en el resumen, he estado en diferentes empresas, sector público, sector privado, diferentes industrias, salud, cadena de suministro, redes sociales, bueno, muchas. Y bueno, eso por ese lado. Entonces, quiero igual, aunque muy seguramente la mayoría o todos sabrán pues lo que es blockchain, quiero como hacer un breve resumen en cuanto a los componentes que tiene blockchain. Pero pues digamos que decirlo que no es algo supremamente nuevo, sino es la unión. O sea, alguien, un hacker tal vez, sí. Un hacker, alguien que tenía una idea de diferentes tecnologías y se le ocurrió que ponerlas juntas podría ser muy bueno para resolver un problema que tenía en ese momento. Entonces, en ese momento, pues, ¿cuándo fue? Pues fue cuando crearon la blockchain de Bitcoin, pero pues tiene otras tecnologías que ya existían, como por ejemplo el consenso, que el consenso ya existe, hay, vamos, RAF existía hace mucho tiempo, la criptografía, por ejemplo. Alguien tiene el micrófono abierto. La criptografía que también existía de rato, la minería, pero en este caso es prueba de trabajo creo que sabemos que mucho antes fue usada como por ejemplo para el envío de correos electrónicos, evitar el spameo. También los contratos inteligentes ya existían, las bases de datos, en este caso la blockchain digamos que se puede ver como una base de datos distribuida pero append only, en donde solamente puedo hacer registros y lecturas, pero no puedo hacer actualizaciones ni deletes. Y también, digamos que un servicio de ordenamiento. Esto, digamos que no está como tan explícito en la blockchain de Bitcoin, pero sí hay otras blockchains que usan estos servicios de ordenamiento y pues como lo digo, eran tecnologías que ya existían. ¿Cuáles son las promesas de blockchain o qué es lo que nos vende blockchain? Nos vende la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Desde poderes precisamente basados en la criptografía, de que lo que yo estoy registrando está basado en unas reglas, de que es inmutable la información que yo registre, no se puede cambiar, que si yo hago una transacción, esperaría que no se pueda esta transacción devolver. Que es descentralizada y que no hay precisamente esta descentralización, lo que me ayuda es a garantizarme que no hay un solo ente regulador, por ejemplo, digamos que haciendo referencia a la creación de Bitcoin, que no solamente evitaba el doble gasto, en este caso digamos que hablando de la seguridad y la inmutabilidad, sino que me garantizaba que no había un único gobierno emisor que imprimiendo dinero sin ningún tipo de control, entre comillas, ¿no? Porque pues, debería estar regulado, pero no es tan así. Eso, digamos que eso me lo garantiza la descentralización, eso, digamos que lo que estoy diciendo son las promesas de lo que vende blockchain, la transparencia, porque a pesar de que es seguro e inmutable, no lo puedo adulterar, pero es fácilmente verificable de que todo está, digamos que marchando sobre ruedas, que todo funciona como debería funcionar, y digamos que la disponibilidad. Bueno, y pongo los puntos suspensivos porque digamos que depende del vendedor que más me puedan vender cuando me están ofreciendo blockchain. No todas estas yo las puedo tener según el tipo de blockchain que yo tenga.
Creo que deben saber igual si no lo menciono, que hay diferentes tipos de blockchain, hay públicas, privadas, permisionadas, sin permiso, eh, que se pueden usar y cada una de estas características, digamos que podría variar según la blockchain y según la aplicación que se tenga. Entonces, bueno, ya con esa pequeña introducción, quiero hablarles un poco de lo que es el trilema y los consensos. Digo que no todo lo que brilla es oro porque, pues, digamos que en los inicios de blockchain, yo creo que aún ahora todavía se habla como de que la blockchain no se puede romper, de que es imposible, que todo interés, eso no es así, eso realmente no es tan así. Creo que la palabra, sabemos que es más inviable, se acerca a poder romper una blockchain, pero sabemos que sí se han hecho, eh, digamos, han pasado muchos eventos desafortunados, como el que estaban mencionando ahora, que lo voy a explicar brevemente, que lo expliqué ahorita hace un momento, pero no estaban todos, pero igual creo que me parece interesante hablarlo, que lo vamos a ver más adelante con el tema de los contratos inteligentes, pero básicamente el problema de los 320 millones es que hay una blockchain que se llama Ethereum, que es la blockchain digamos que más grande en cuanto a contratos inteligentes, que en este momento tiene más contratos inteligentes desplegados, fue la primera en sacar contratos inteligentes, pues ejecutándose sobre blockchain y bueno, se llama Ethereum, la desarrolló un señor llamado Vitalik Buterin, que fue también el que planteó el problema del trilema. Y esta blockchain, pues como es tan grande, busca como tener cierta interoperabilidad con otros tipos de blockchain, o más bien las otras blockchain que van surgiendo buscan tener interoperabilidad con esta mamá, pues de las mamá de las blockchain en cuanto a contratos se refiere. Y entonces para esto crearon digamos que podríamos verlo como un tipo de middleware que es para conectar la blockchain de Solana, que es de momento la blockchain más rápida y económica del mercado, y crearon este middleware para conectar Solana con Ethereum, de manera que yo pueda coger un token de Ethereum, hacerle un wrap, un empaquetamiento y pasarlo a la red de Solana y viceversa. Esto como lo hicieron, esto lo hicieron a través de un contrato inteligente que tenía sus problemitas, y pues aprovecharon pues de los problemas que tenían, no sé exactamente cuáles son, pero lo aprovecharon, la rompieron y se robaron 320 millones de dólares. Dentro de la red dejaron un mensaje, dentro de la red de Ethereum, dejaron un mensaje diciendo pues que ellos muy amablemente encontraron la vulnerabilidad, que si reconocían su labor de white hackers, de hackers de sombrero blanco, pues que les dieran 10 millones de dólares, ellos retornaban todo y al parecer pues eso aceptaron los de Wormhole, que es este bridge, este middleware entre Solana y Ethereum. Entonces, bueno, no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Este trilema, como lo digo, lo mencionó Vitalik Buterin, que es un ruso desarrollador muy inteligente, y plantea que yo, de las tres aristas del triángulo que estamos viendo, yo solamente puedo tener dos. Yo podría tener, por ejemplo, descentralización y seguridad, pero no puedo tener escalabilidad. ¿A qué se refiere con esto? Y esto es más enfocado a la red de Bitcoin, pues me refiero en este momento a la red de Bitcoin y a la red de Ethereum. Ellos utilizan un consenso que vamos a ver también ahora, que se llama Proof of Work, que es prueba de trabajo. Pues esto, como su nombre lo dice, requiere ejercer, digamos, poner cierto trabajo para poder validar unas transacciones sobre la red. El objetivo de esto es que sea completamente descentralizado, o sea que dentro de la amplitud de nodos que yo pueda llegar a tener dispersos por el mundo, la mayoría puedan participar en este consenso para llegar a un acuerdo y estar todos de acuerdo, perdón la redundancia en el acuerdo, estar todos de acuerdo en qué es lo que digamos que cierta transacción está bien y se va a registrar en la red y también encontrar un valor que es un nonce que indica, yo no sé si han escuchado el tema del puzzle, del juego que hay que adivinar, básicamente es una prueba de trabajo, es un número que hay que adivinar para poderlo juntar con cierta información, a partir de eso sacarle un hash y que ese hash tenga una estructura determinada. Entonces, bueno, esta descentralización se da porque tengo muchos nodos en la red. Esto también me da seguridad. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una prueba de trabajo muy descentralizada, significa que tendría que poner muchísimo esfuerzo para yo romper
esta prueba de trabajo que muchos han puesto sobre la red. Pero esto me deja de un lado la escalabilidad. ¿Por qué? Porque en la prueba de trabajo, las blockchains que funcionan bajo este algoritmo de consenso, aunque no todos, no absolutamente toda la red tiene que, digamos que validar ese bloque, sí gran parte, el 51% tiene que estar de acuerdo con que esto es lo que se está registrando y que digamos que la solución encontrada para minar un bloque, estar de acuerdo con eso, y eso me reduce la escalabilidad porque es mucho poder de cómputo alrededor de la red, son muchos computadores, muchos nodos gastando pues este hash power para lograr encontrar el hash que coincida con la estructura deseada. Y si nos vamos del lado de las blockchain descentralizadas o de las redes permisionadas, sí puedo tener escalabilidad, pero digamos que queda entre comillas, digamos que señalada la descentralización. Puedo tener seguridad y puedo tener escalabilidad. ¿Cómo puedo tener la escalabilidad y la seguridad en estas redes? La escalabilidad es porque se usa otro tipo de consenso. Entonces yo podría tener proof of stake, pero pues generalmente se usan algoritmos basados en pruebas de algoritmos resistentes a fallas bizantinas, que no necesito que todos los participantes de la red estén trabajando al mismo tiempo, sino que básicamente se determinan unos nodos específicos de la red que son los encargados de validar las transacciones, hay otros que son los encargados de registrar transacciones. Entonces, esto hace que sea una red muchísimo más rápida, mucho más escalable, ya no es descentralizada porque no tengo el mismo nivel de acceso, no todos pueden ser validadores en la red, pues, y seguridad también podría tener, pero esta seguridad está basada en estas redes permisionadas en que yo tengo que tener un permiso, ya no es, digamos que ya no hay un anonimato cuando yo me conecto a la red. En Ethereum, en blockchain, bueno, en muchas otras redes hay un pseudo anonimato cuando yo estoy registrando transacciones. Se puede saber cuál es la dirección que está enviando las transacciones, pero no se puede asociar esto directamente, o bueno, no sería tan fácil asociar directamente a un ID a un nombre legal, pues, de una persona. Mientras que las redes permisionadas, pues, se parte del hecho de que si ese actor se conoce, entonces, pues, debería actuar de una buena manera frente a la red, porque si no, pues, todos sabrían quién es y lo sacarían fácilmente de esta red. Entonces, en el caso de la prueba de trabajo, yo puedo tener muchísimos nodos en la red, obviamente pues no los podía pintar todos, es un ejemplo con lindos muñequitos, en donde no todos los usuarios son nodos, pero sí todos los nodos son usuarios. Entonces, digamos que pasa en la red de Bitcoin, que el libro mayor es supremamente grande, pasa de gigas, creo que ya estaba llegando a teras, no recuerdo ahorita, o no sé en este momento en cuánto está, y hay algo pues que le llaman la minería, que básicamente es ese esfuerzo que yo tengo que hacer. La analogía de minería con la minería real es que yo tengo que poner un esfuerzo para poder encontrar un recurso que es finito y que tiene mucho valor. Tal cual la prueba de trabajo es que cada uno de los nodos que quieren participar por una recompensa tienen que poner un trabajo para poder encontrar algo que es de mucho valor, o sea, digamos que es la solución, y a eso les dan la recompensa es en Bitcoin y que es finito, porque Bitcoin tiene un número finito, digamos que de monedas en su emisión. Digamos que como no es el propósito de esta charla de hablar de todos los consensos, sino solamente quería dar una introducción para de pronto, si hay alguien que no conozca cómo funciona a grandes rasgos el tema de blockchain, hablaré de Proof of Stake, de los problemas de los generales bizantinos y no más, solamente como por mencionarlos. El segundo es el Proof of Stake, que digamos que tiene un comportamiento similar a la blockchain de Bitcoin, solo que Bitcoin es más probabilístico y Proof of Stake es más determinístico. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar la probabilidad, o digamos que yo me puedo ganar el derecho a validar transacciones según el stake que yo tenga, según qué tan grande sea mi billetera, según qué tan grande sea mi apuesta sobre la red, o sea, la cantidad de tokens que yo tenga o la cantidad de monedas que yo tenga sobre esa blockchain en específica. Entonces, basados en un cálculo de la transacción anterior, de cuándo fue la última vez que le tocó y bueno, otras cosas, y el número de tokens que tenga, aumenta pues la probabilidad de que yo pueda ser seleccionado para poder validar una transacción.
Y por el lado de las blockchains privadas o más bien permisionadas están todas las vertientes o digamos que variaciones de consensos orientados a solucionar el problema de los generales bizantinos, donde básicamente si yo tengo M procesadores defectuosos, bueno, lo voy a explicar con el castillito, es que, ¿de qué se trata este problema? Pues yo podrían haber 4 generales de un ejército enemigo que van a atacar un castillo. Estos generales tienen que ponerse de acuerdo para saber si se atacan o si se retiran. Digamos que todos tienen que atacar al mismo tiempo. Si hay cierto número M de generales que están diciendo algo que no debe ser en cuanto a atacar o retirarse, yo podría tener un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están atacando el castillo y resulta que las defensas son súper fuertes y si yo sigo atacando, todo el ejército que está atacando va a perder. Pero resulta que uno de estos generales está digamos que aliado con el rey pues de este reino y dice, no, pues no importa, si perdamos, yo voy a hacer que todos pierdan porque pues estoy aliado con el de adentro. Entonces, el objetivo de eso es que no importa si estos generales, digamos que están actuando de mala manera o incluso los mensajeros, o sea, el canal de comunicación, la red que usan para comunicarse, tiene algún problema, yo puedo asegurarme de que puedo tomar la mejor decisión si es retirarme o decidir continuar atacando para poder entrar. En este caso, si 3M más 1 funcionan correctamente, donde M es el procesador o el general, digamos que malo, podría el sistema seguir funcionando. Y yo, como lo había dicho inicialmente, digamos que esto es algo que ya existía hace mucho tiempo, yo creo que muchos lo han usado, y eso se utiliza en la aeronáutica, bueno, en otros sistemas para evitar digamos, cuando tengo una falla eléctrica, el sistema, si pues a ver, un avión no se puede caer porque falla un solo sistema. Entonces, esto ya existía hace mucho tiempo y fueron tecnologías que pues fueron implementadas en blockchain. Y según la aplicación, según digamos que las necesidades, uno puede escoger si es una blockchain pública, si es una blockchain privada, incluso en algunas blockchain estos consensos pueden ser intercambiados, se pueden, digamos que yo puedo escoger el consenso perdón, según mis necesidades. Y hay muchos más, no los puse todos acá, pero bueno, está el Proof of Work que lo mencionamos, el Proof of Stake, Proof of History, Proof of Elapsed Time, Proof of Byzantine Fault Tolerance, Proof of Run, hay muchísimos proof que son consensos y básicamente el objetivo de estos consensos es indicarle a la red cuáles son las reglas de juego, de cómo se van a validar y la manera en que se van a registrar las transacciones en la red, en resumen. Es básicamente eso. Y entonces lo más importante, entonces ya sabiendo cómo es que funcionan los principales consensos, entonces viene los ataques que puedo llegar a tener en las redes. El primero de ellos es el ataque del 51%, que es dirigido, se puede dirigir al proof of work, al proof of stake, en donde digamos que basados en la función legítima del consenso, en donde si la mitad más uno tienen el suficiente poder de hash, o no, tienen, digamos, la mitad más uno están de acuerdo en una cadena, porque digamos que en este caso, la mayoría de votos es el que determina cuál es la cadena que se va a quedar. Y en el evento en que una cadena divergente, la rama con mayor cantidad de trabajo sobre esta rama es la que queda. Entonces, un atacante podría intentar, no necesariamente puede lograrlo, eso no es, digamos que hasta donde yo sé, no se ha podido hacer este ataque, por lo menos en la red de Bitcoin, es que un atacante se haga con este 51% de poder de hash en la red, o el 51% de los validadores. Para esto, ¿qué tendría que hacer? O hackearlos o comprarlos. Digamos que siempre se ha tenido como el miedo, antes porque la mayoría del poder de minado estaba en China, ahora está en Estados Unidos. Si digamos que todas estas empresas se pusieran de acuerdo, en teoría podrían digamos que hacerse de la red. Otro ataque en la red que aplica para cualquier blockchain, tanto pública como privada, como cualquier tipo de consenso que use, es un ataque de negación de servicio. Bueno, pues creo que todos acá sabrán que es un ataque de negación de servicio, pero en este caso va orientado, por ejemplo, en el caso de las redes privadas, hay algo que se llama el
el Membership Service Provider, bueno, que tiene su equivalente en otras redes privadas, pero básicamente es como un portero, como un ente autorizador que permite que las personas o que los usuarios o que las aplicaciones se conecten a esta red y hagan transacciones y los valida por medio de una autoridad certificadora. En este caso, si yo me hago, o sea, si yo ataco, digamos que me enfoco en estos cuellos de botella o single point failure, este punto único de fallo, podría también hacerme de la red o por lo menos podría pues generar una denegación de servicio comprometiendo este Membership Service Provider. Otro de los ataques es el eclipse, que es cuando un atacante controla todas las conexiones de un nodo en específico. Entonces, tal cual como el nombre lo dice, es eclipsar una parte de la red, en este caso podría ser un solo nodo, donde el atacante evite o digamos que se apropie de las conexiones, puede ser digamos que atacando el Wi-Fi o las redes físicas, eso puede ser por ejemplo, no sé, en una empresa o bueno, en una casa, alguien que encuentre la manera de poder vulnerar la red y que justo en esa casa, pues esa casa o ese edificio, esa empresa, esté un nodo y lo que puede hacer es atacar este nodo y podría, ¿cómo se dice? Aprovecharse del doble gasto. ¿El doble gasto qué es? Pues el problema inicial de lo que solucionaba Bitcoin, que es evitar que una misma persona se gaste un saldo, el mismo saldo dos veces. Entonces yo tengo $50, lo envío una vez, ya no lo puedo enviar otra vez porque pues ya mi cuenta quedó en ceros. En este caso, si se hace un ataque de eclipse, este nodo, digamos que está ciego entre la red y yo podría generar este ataque. Hay otro ataque como por ejemplo el de Ripley, que básicamente es que en las redes de blockchain, la mayoría, bueno, y todas funcionan haciendo uso de criptografía asimétrica, yo necesito firmar mis mensajes o transacciones con mi clave privada. Eso obviamente es, de momento, es muy seguro con los algoritmos actuales que se usan y digamos que evita que un usuario pueda, o que un hacker pueda modificar el mensaje. Además de que evita pues que lo modifique, me está garantizando el origen, me está garantizando la integridad del mensaje. Pero podría llegar a pasar que un hacker, digamos que encuentre la oportunidad de aprovecharse de coger una transacción válida, pues porque está firmada por un firmante válido, y reenvíe nuevamente esa transacción como una transacción nueva sobre la red. Esto digamos que en qué caso sirve, en el caso de que esa transacción sea beneficiosa para este atacante. Entonces podría, digamos, no sé, por un envío de dinero que se le esté haciendo a este atacante de alguna manera y enviar muchas veces la transacción y aprovechar pues que es digamos que es una transacción válida, entre comillas, y enviarla muchas veces. También está el de routing, que básicamente es atacar las redes, nuevamente atacar las redes de comunicación. Bueno, esto es más basado en el protocolo de IP, en donde cuando una máquina se quiere comunicar, digamos que solicita un query pidiendo como cuáles son las diferentes rutas que hay. Generalmente la máquina va a escoger la ruta más cerca, la más rápida, así para dar los saltos, para enviar el mensaje. En este caso, como estas generalmente es, digamos que cuando recibe las respuestas, toma la más corta, pero no las valida. Entonces un atacante se puede aprovechar de esto para enviar una ruta más corta y pues que todo el routing pues de la comunicación se haga por medio de él, hacer un sniffing y sacar toda la información necesaria y que pueda hacer ataques a la red. Así, y de momento el otro civil, no me acuerdo el de civil cómo es. Bueno, y los contratos inteligentes. Primer ataque, el primer ataque que se hizo, digamos que el primer hackeo o mayor hackeo conocido a blockchain se llama DAO. Fue digamos que una red descentralizada que se creó en donde se podían apostar, las personas básicamente podrían cambiar sus tokens de Ether por DAO, podrían votar sobre ciertas validaciones y obtener una recompensa al respecto. Pero hubo un problema, que ellos el contrato, digamos que no tenía las suficientes validaciones, y aquí es, digamos, a lo que me refería también cuando hablaba
del wormhole, del bridge, se atacó el contrato inteligente. ¿Cuál fue el ataque exactamente? No lo sé, pero para DAO el problema fue un ataque de reentrancy que se ha atacado varias veces, como digo, el más común es el de DAO, en donde básicamente lo que pasa acá es que está un contrato, a ver, los contratos se pueden llamar entre otros contratos. Entonces, si yo tengo un contrato que está llamando este contrato, ese contrato podría volver a llamar este mismo contrato antes de que el balance sea actualizado. En este caso, se está enviando un valor y antes de que el estado de la cuenta de este contrato sea actualizado, el otro contrato puede llamarlo y se puede ejecutar cuantas veces pues, sea el contrato haciendo un doble gasto a la N1000. Eso básicamente lo que le pasó a DAO, bueno, y que también fueron muchos millones de dólares que se perdieron. Y gracias a eso, digamos que como dato curioso, es que existe Ethereum y Ethereum Classic. Ethereum Classic es la red anterior, digamos como esto era un DAO, o sea, digamos que una sociedad descentralizada en donde se pueden tomar decisiones también de manera descentralizada, pusieron una votación también. ¿Ustedes quieren que continuemos con la cadena tal cual como está y se asumen las pérdidas o le hacemos un fork a la red en donde vamos a retroceder, digamos que en el tiempo, vamos a retroceder al punto en el que no se había hecho el ataque, pues para que básicamente el atacante no se quede con nada? Entonces, unos votaron que sí, otros que no, entonces se hizo un fork, quedó Ethereum Classic y quedó el Ethereum normal. El Ethereum Classic pues es como el del robo, el Ethereum normal es o sea, el que no quedó con el registro de la transacción. Bueno, hay algo importante que también tal vez se me olvidó mencionar ahora, o bueno, es un buen momento para mencionarlo, es que la seguridad en blockchain, como lo digo, blockchain no es infalible y tiene los mismos problemas de cualquier red que se tenga, de cualquier software que se tenga. Como por ejemplo en las redes, como estamos hablando del ataque de negación de servicios, eso es un término que ya conocen hace muchísimo tiempo. Un tema de overflow creo que es uno de los principales problemas en un desarrollador cuando hace las cosas a la carrera y no hace las validaciones adecuadas sobre los parámetros de entrada. Pues tal cual es lo mismo en los contratos inteligentes, porque un contrato básicamente es un programa que se está ejecutando pero de una manera descentralizada. Si bien yo puedo ofuscar el código de un contrato, estoy hablando de Ethereum, yo puedo ofuscar el código de un contrato y como pues que sea oculto, la mayoría de los contratos son abiertos y pues se pueden leer y están distribuidos y ejecutándose con todas las máquinas. Y hay un término acá, más que todo en las blockchain, es que el código es la ley. Entonces, si el código lo permite, pues nada que hacer porque pues, el código lo permite, entonces está bien. En la red de Ethereum. Hay una blockchain que se llama Corda que no permite realmente eso. O sea, ellos digamos que tachan el tema del código es la ley y no permiten que, pues que realmente, que sí, porque estaba escrito, entonces ahí tenía que ser, no, hacen uso de otras herramientas adicionales para evitar este tipo de problemas. En este caso, con el tema del overflow, digamos que aquí se permiten datos de máximo de 256 bits de longitud. Si yo no controlo el manejo de estos datos, puedo hacer un overflow. En este caso está en la línea 2, donde yo no lo estoy asegurando de una manera correcta que estoy controlando los datos de entrada que estoy teniendo. Y no solamente eso, sino en la línea 4, bueno, no es necesario como que se entienda todo lo del código, pero es como fácil de entender. Simplemente se está definiendo una variable, cuál es la longitud, pero no se está haciendo ninguna validación. Y en la línea 4 se está diciendo que es el balance del contrato que lo está llamando, del que está haciendo el envío. Tampoco se hace ninguna validación, incluso yo podría poner 2, 3, 4 cuentas dentro del mismo parámetro y estaría vulnerando el contrato inteligente en este caso. ¿Cómo se evita? Ah, bueno, falta uno. Este es súper tonto y es que básicamente acá yo le estoy dando la propiedad, o sea, le estoy diciendo que este contrato pertenece a quien está enviando el mensaje, o sea, le estoy cediendo el control completo del contrato al contrato que lo está llamando. ¿Cómo se puede evitar esto?
Bueno, se puede evitar con varias herramientas. La mayoría, bueno, dentro de las herramientas que tenemos acá, hay herramientas que están orientadas a validación precisamente de los parámetros de entrada, digamos que hacer un debug de los programas, hacer testing, pruebas sobre, digamos, simulaciones sobre los contratos que yo tengo y tratar de evitar pues estas vulnerabilidades que tengo. Otras de las herramientas que hay y que también pues va de la mano dentro de las pautas de seguridad que se debería tener en un desarrollo de contratos normal es el uso de librerías, digamos que seguras. Y también de esa misma manera pues está en Solidity. Yo puedo usar librerías seguras que me garantizan, por ejemplo, en el tema del overflow, que yo no estoy haciendo operaciones que me vayan a llevar a problemas de seguridad. Hasta el momento hay alguna pregunta. Nadie ha hecho preguntas. Ah, sí, aquí hay una pregunta. Bueno, es una pregunta muy rápida. En mi caso, el conocimiento del concepto de trilema sigue siendo válido en computación cuántica. Sigue siendo válido, pues depende hasta dónde solucione la computación cuántica, pero en teoría no debería ser un problema. O sea, si yo puedo, digamos, proof of work, yo lo puedo llevar a computación cuántica y es muchísimo más rápido, pues en teoría no había problema. O sea, en teoría sería, sí, o sea, con la computación cuántica me imagino que te refieres a que se soluciona el problema de la escalabilidad por la velocidad. Pero entonces, ¿sabes qué? De pronto hay otra cosa ahí. Cuando haya computación cuántica, es muy probable que el algoritmo que se esté usando en este momento de cifrado, al momento de la computación cuántica ya no sea tan seguro, entonces tenga que hacerse otro algoritmo que no sé si sea más complicado de lo que es ahora la prueba de trabajo. No sé, es como que es primero el huevo o la gallina, o sea, si tengo que subir el cálculo y hay un hardware mucho más rápido que lo hace, entonces tengo que incrementar la seguridad del algoritmo que lo cifra. No sé la respuesta, no sé si alguien tenga la respuesta y quiera darla, o lo que, o lo que creen que podría hacer, o tú mismo, Juanjo, ¿qué crees que podría pasar? Bueno, continúo entonces con la arquitectura. Entonces, como lo menciono, hay diferentes blockchain públicas y blockchain privadas. Y en este punto, entonces, bueno, ya pasamos por el tema del consenso, la seguridad asociada al consenso, los diferentes, digamos que problemas que tienen, o más bien problemas, sino consideraciones que hay según el consenso, según lo que yo necesite. Entonces, si yo necesito hacer alguna implementación, debería tener suficientemente claro cuáles son las necesidades del negocio para poder escoger una blockchain. Hay muchísimas blockchain, puse acá solamente 4, pues porque son como muy conocidas, pero pues obviamente hay un montón. Entonces está Ethereum, que funciona pues con la prueba de trabajo, que es la mamá de las blockchain en cuanto a contratos inteligentes se refiere, Solana, que fue aquí en medio de estas dos eran donde estaba el breach de Wormhole y que tuvo el problema con el exploit que hicieron sobre el contrato inteligente, que lo que hacía era coger un token de Ethereum, lo empacaba y lo pasaba a la red de Solana, pues básicamente lo ponía como en un vault mientras se podría pasar al token de Solana. O sea, básicamente es como si se quemara o bueno, o lo congela de la red Ethereum para pasarlo a Solana, porque pues obvio no debe existir en las dos redes al mismo tiempo. Si yo estoy pasando de un lado a otro, solo debería existir en una, pero pues físicamente no es que yo lo vaya a pasar, sino que lógicamente es hacer un equivalente de lo que yo tengo acá, pasarlo acá, pero lo que está en Ethereum tiene que estar congelado de alguna manera. Bueno, la red de Solana incluso también ha tenido una serie de problemas en cuanto al hardware y los validadores, también en diciembre, creo, noviembre, bueno, el año pasado, tuvieron un problema con los validadores y eso digamos que se causó un ataque de negación de servicios porque los validadores no dieron abasto con un alto incremento de las transacciones que habían en la red. Está Corda, esa cosita que es una C con un punto,
que es la red que les decía que se pueden hacer cambios entre protocolos, o sea, yo puedo escoger el protocolo de consenso que mejor se adapte a mis necesidades, y son ellos también los que dicen que el código no es la ley. Para el resto de blockchains el código es la ley. Y Hyperledger Fabric, que también es como de los máximos ponentes pues, de blockchain privadas, no es de IBM, fue en algún momento respaldado por IBM, pero no es de IBM, es de la Linux Foundation. Bueno, que hay una serie de consideraciones acá en cuanto a las redes públicas y las redes privadas. Y es que, por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación, por ejemplo, que yo voy a hacer una wallet, yo voy a hacer un sistema de, no sé, un mercado tal vez, sí, un mercado en donde yo compre una página web, en donde sea como un Amazon, por ejemplo, vamos a poner Amazon en blockchain, y yo entro y compro y tengo que pagar. Hay mil maneras de hacerlo con blockchain, y voy a tratar, digamos, que de explicarlo y cuáles son las consideraciones de seguridad, si se haría, depende de qué blockchain se escoja. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto con Ethereum. Yo quiero hacer un Amazon desplegado sobre Ethereum. Necesito tener en cuenta muchas cosas, pero dentro de ellas están el manejo de datos de los usuarios, digamos que creo que todos saben también que es el GDPR, que tengo que cumplir con estas consideraciones legales sobre el manejo de los datos, el derecho al olvido. Y si blockchain es inmutable, ¿cómo voy a registrar una información en una blockchain que es inmutable? Entonces estaría en contra de estas regulaciones. Tengo que tener en cuenta la infraestructura. Digamos que en este caso es una blockchain pública en donde, entre comillas, siempre tiene una alta disponibilidad y redundancia, pues porque hay muchos que la están manteniendo, pero ¿y qué si en algún momento sí esta blockchain se cae y los que la están manteniendo no la quieren como mantener? No sé, puede pasar. Si es posible, digamos que podría llegar a pasar. Cumplimiento legal y regulatorio, bueno, además del tema de los datos, puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de Ethereum, ¿qué pasa si yo quiero hacer ese mercado para todo tipo de público? Por ejemplo, mi mamá, a ella le cuesta usar el WhatsApp, y eso que es solo WhatsApp, suele abrir, enviar un mensaje y darle a enviar. Yo no me imagino a mi mamá intentando configurar, creando una wallet, guardando la semilla, y, o sea, eso sería terrible. Entonces, si yo quiero hacer, y esto pues yo generalmente lo menciono mucho, cuando uno quiere que esto sea, digamos que de uso masivo, tiene que ser como asequible a todo tipo de público. Y yo podría llegar a pensar en que, en que puedo, para facilitar el uso de personas como mi mamá, de una wallet, hacer como hacen algunas wallets, como no sé si conocen Chapo, que es una wallet de blockchain en donde para yo acceder, yo la creo, pero el mismo sistema internamente pues genera y guarda, almacena la clave pública y la clave privada. Yo simplemente accedo con un usuario y una contraseña. Este usuario y una contraseña, digamos que es un arma de doble filo, depende del punto de vista. Es muy útil para los usuarios porque, pues, vuelvo y digo, una persona que no, que no, le, que no se le facilite este manejo de diferentes claves privadas, o guardar las semillas, almacenarlo, no sé, almacenarlo en un cold storage, en una wallet física, va a ser muy difícil de que una persona de estas adopte estas soluciones. Pero si yo proveo digamos, como fábrica de software o como sistema, el tener esas claves de ese usuario, entro en otras consideraciones legales, porque entonces yo ya no soy solamente un facilitador tecnológico, sino que yo soy, entre comillas, un custodio de estos valores, de estos activos, y hay otro montón de consideraciones que se tienen que tener en cuenta. Otra de las cosas, por ejemplo, son las operaciones de los negocios en cuanto a, por ejemplo, la gobernanza. Si es una red pública y se tienen que tomar decisiones sobre el incremento de precios, pero esto está en unos contratos que están desplegados y no sé, de pronto necesito tener unos votos, ¿cómo realmente esto es útil, tener esto desplegado en una red pública? Y otras consideraciones, por ejemplo, si ya esa misma
ese mismo mercado, ese mismo Amazon lo vamos a poner con una red privada. Digamos que en el caso de Ethereum yo tengo algo que se llama el Web3, que es una manera, digamos que fácil de acceder de una manera descentralizada a esta blockchain. Es la blockchain, digamos que se puede ver en un conjunto, no es así, pero si yo la miro con un panorama general, en conjunto se puede ver como un gran servidor. Y esta Web3 es una librería que me permite acceder, digamos que a estos procedimientos que están en esos contratos allá almacenados en ese servidor. Pero yo podría llegar a decir que yo no lo voy a hacer directamente desde el usuario con Web3, que Web3 se puede usar directamente desde un front, sino también se puede usar desde un backend. Entonces yo podría decir no voy a hacerlo de esta manera descentralizada, sino que estos llamados los voy a hacer desde un servidor. Entonces voy a tener un API. O incluso esto aplica también para redes privadas, en donde yo puedo tener cierto funcionamiento en un backend, en un servidor privado, y le voy a poner un API, que básicamente pues, es el middleware de conexión con todos estos servicios que yo voy a almacenar y actuar en nombre de un cliente o de otros sistemas para hacer inserciones en la blockchain. Estos APIs también, obvio, hay que tenerlos seguros tal cual o más seguros como los sistemas actuales, la seguridad que yo le pueda poner a un API. Otro tema son las claves privadas. Entonces, el manejo de estas claves, si yo le estoy manejando esto a los usuarios, ya no es, digamos, mi mamá la que tiene que estar encargada de la seguridad, sino es el sistema usar un HSM, por ejemplo, para hacer el almacenamiento de estos pares. Bueno, y las wallets, incluso la seguridad sobre las wallets, que eso también es, digamos que relativo el concepto de wallet según la blockchain de la que se esté hablando. Si yo hablo de wallet, digamos que en Ethereum puedo estar hablando de la cuenta y digamos que esos estados, el valor de la cantidad de tokens que yo tengo registrados. Si yo hablo de una wallet en Fabric, por ejemplo, puede ser, en una wallet en Fabric indica las llaves, es un lugar en donde yo puedo registrar las llaves privadas para conectarme con la blockchain. Pero depende de la blockchain de lo que estoy hablando, pero es cómo yo puedo asegurar cada uno de esos componentes que según la aproximación, si es pública o si es privada, tiene muchísimas consideraciones. Y por último está el tema del usuario final. Entonces, el usuario final pues es precisamente el usuario de a pie que usa blockchain, puede usar blockchain para conectarse para hacer una transacción financiera o puede conectarse para comprar una boleta de un evento o puede conectarse para realizar una firma sobre un contrato. Digamos que independientemente de lo que sea, si digamos que todos los enfoques o desarrollos que están orientados a que el usuario final tenga la responsabilidad sobre los pares de llaves, esto es un punto fundamental. En el caso de Bitcoin, hay diferentes tipos de wallets. Entonces, hay hot wallets, que básicamente son las wallets que están conectadas a Internet, o sea, que tienen red, como no sé, una hot wallet MetaMask, por ejemplo. Cold wallets ya son, a ver, acá tengo por ejemplo, esto es una Trezor, yo no sé si todos están viendo la cámara, una Trezor que básicamente es una wallet externa física en donde directamente desde esa wallet yo firmo las transacciones y garantizo que eso está solamente online cuando yo quiero. El resto, mi clave privada se mantiene offline y fuera de acceso a cualquier persona. Digamos que ahí todos los niveles de seguridad que yo le quiera poner encima, incluso podría, no sé, tener una caja fuerte y tener mi Trezor ahí registrada, ahí guardada, o sea, toda la seguridad, las consideraciones de seguridad que existían antes de que existiera blockchain, se siguen manteniendo y aún así se aumentan. Todos los puntos de fallo que existían, como el usuario final que siempre va a ser un punto de fallo, eso sigue existiendo y podría ser incluso más grande. Entonces, la responsabilidad de los usuarios viene acá. Uno, dentro de la gestión de esos pares criptográficos. Segundo, dentro del software. Entonces, el software que yo utilice de conexión, por ejemplo, para almacenar mis activos, no importa en la red que sea Ethereum, Bitcoin, digamos que mis inversiones que yo tenga. Si yo obviamente no estoy pendiente de las actualizaciones, de los parches, que yo usaba una wallet que me permitía hacer, eso me lo estoy inventando, que yo usaba una wallet, por ejemplo, para hacer el cambio entre Ethereum
y Solana. Entonces eso se conectaba directamente al bridge y de alguna manera, no sé, estaba el contrato inteligente. Pues si yo no ando pendiente de las actualizaciones, creo que esto ya lo saben todos, pero pues igual es como hacer hincapié en que los mismos problemas que habían antes se tienen que seguir teniendo en cuenta en cuanto a seguridad ahora. Y las decisiones, digamos que por último, y ya sería como para cerrar, las decisiones también que toman los usuarios, porque hay muchos Bitcoin, por ejemplo, en este momento perdidos, de gente que en algún momento perdió los pares, pero pues igual lo pusieron como en una cold wallet, un disco duro, se perdió esa información por siempre, hay una cantidad asombrosa de dinero perdida. Otras decisiones como por ejemplo que invierten en, en redes o digamos en proyectos que no tienen ningún tipo de futuro, pero porque es que es blockchain y es seguro, o sea, se vende, por eso también hablaba al inicio de que según el vendedor se pueden dar muchas promesas. Entonces, como es blockchain, entonces muchas personas pueden llegar a pensar, y pasa, o sea, pueden llegar a pensar, no pasa, que muchas personas piensan que entonces es seguro y no les va a pasar nada. Obviamente les pueden pasar muchísimas cosas y también va de la mano de las decisiones que tomen. Si deciden invertir, y aquí ya voy en inversiones, o sea, ya ni siquiera es de proyectos a nivel institucional o comercial, sino ya inversiones, una decisión que se tome pues es fundamental en cuanto a la protección de los, pues de una inversión que yo tenga. Y eso sería todo. Es un resumen muy rápido, lo sé, ya se habló muy rápido, pero la idea era tratar de cubrir el, el tema. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, Carolina, a espera de que entren preguntas, yo te voy a decir que he quedado impresionado. Como que hemos cargado esto, como hemos grabado la sesión, la voy a volver a escuchar porque has soltado, nos has lanzado un montón de conceptos y de inputs que los quiero revisar y sopesar porque has hecho una exposición muy amplia. Yo te lo agradezco en nombre de la asociación y de los aquí participantes. Y bueno, animo a los participantes a que si tenéis alguna pregunta, pues que aprovechemos ahora que tenemos a Carolina, que sé que nos tiene que dejar en unos minutos, que tiene otra reunión, pero que todavía nos dedica unos minutos a nosotros. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Alguien se atreve a lanzar alguna pregunta? Pues, o Carolina, o no han entendido nada, o lo han entendido todo muy bien. O no entendieron, o no entendieron o lo entendieron todo, es verdad. No, pero yo creo que ha sido una ponencia extraordinaria. A ver si mientras, Yo, pues yo tengo, perdona, sí, yo tengo una pregunta. pues andaban. Sí, Carolina. Sí. Carolina, en tu entender, con la experiencia que tienes de blockchain y todo esto, ¿cuál crees que es la mejor forma, la forma más económica energéticamente de seguir manteniendo el consenso en blockchain, ya que se ha dado que el proof of work está consumiendo mucha energía? ¿Tú cuál crees que a futuro sería la mejor técnica para mantener el consenso? ¿Tú te refieres a Ethereum? O a, porque digamos que hay planes Bueno, de mejorar, o sea, hay planes de cambiar el consenso del Proof of Work en Ethereum por Proof of Stake, una especie de Proof of Stake que se llama Ghost, es como Gasparín, tiene un fantasmita, pero eso solamente para Ethereum. Digamos que las aproximaciones que hay de eso, una puede ser buena, me gustó esa pregunta que hizo Juanjo sobre la computación cuántica, pero pues como les decía, o sea, si tengo una computación cuántica que me permite hacer esos cálculos mucho más rápidos, no sé qué tanto afecte eso en cuanto al algoritmo, la computación cuántica y que esa computación pueda romper el algoritmo. ¿Sí me hago entender, cierto? ¿Cierto que me entiende? De lo que estoy hablando en cuanto a la criptografía. Entonces, esa podría ser una solución teniendo en cuenta lo que digo, o sea, de que no sé igual también eso que tanto afecte el algoritmo actual y que toque, y pues que a ese momento toque sacar un algoritmo más resistente. Eso por un lado. Hay otras, pues las soluciones que tienen ahorita como el tema del sharding, que básicamente es como una sidechain, una cadena paralela en donde algunas transacciones las pasan, sí, por una cadena paralela para que sea un poco más rápido. No sé, a ver,
Esa es una buena pregunta. No sé exactamente cuál sería la solución. Creo que por donde van con el proof of stake puede llegar a ser bueno, pues teniendo una muy buena validación de los nodos. Creo que es imposible, o a mi modo de ver, es inviable realmente tener en redes públicas, por lo menos, tener ese trilema con las tres aristas, pues que se cumplan al 100%, porque, pues porque esa escalabilidad sufre cuando yo tengo que garantizar que todos están de acuerdo en registrar, en que esa es la información que se tiene que registrar en la red. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Marc, tenías el micro abierto, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿No? Hola, Joan. Yo sí que tengo una pregunta, pero cuando me toque el turno, ¿eh? Pues dispara, Alex. Entiendo que eres Alex. Perfecto. Sí, correcto, sí, Alex Was, sí, correcto. Primero de todo, Carolina, súper interesante y además que lo valoro porque representa que en este aspecto entiendo un poquito. Y Carolina, y te quería hacer una pregunta, ¿vale? Cuando nos has explicado la parte de los ataques de los smart contracts, ¿vale? A mí se me ocurre una pregunta. Me consta que los smart contracts en los blockchains públicos es visible, ¿vale? Con lo cual representa que la gente que entienda el lenguaje de programación de los blockchains, vamos a pensar que podría verificar, auditar, quizás esta sería la palabra, auditar el código y poder ver todas esas limitaciones de bytes, y como nos has puesto este ejemplo, ¿no? Obviamente esto la gente que entiende, pero obviamente en una comunidad que hay tanta gente y es tan público, siempre habrá alguien que entienda y pueda ver backdoors, puertas de atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no obstante, de alguna forma, me parece que esta visibilidad de abrirla es quizá un poco justa. En este aspecto, en un mundo totalmente descentralizado, ¿vale? Descentralizado, no se valoraría el hecho de que a alguien, y aquí ya volveríamos al tema de centralización, pudiese auditar el código, ¿vale? Con el fin de dar un check, como pasa en los códigos que no son smart contracts, con cualquier código, análisis de código típico, pasivo, activo, etcétera. Entonces, esa centralización que yo estoy solicitando como doble check para poder dar más seguridad a los smart contracts, quizá iría muy en contra, o alguien muy purista de blockchain me podría ir en contra de decir, no, Alex, vuelves a la centralización de que alguien valide. Si alguien valida, puede estar compinchado y puede dar un OK a algo que no es. Entonces, me gustaría un poquito poder ver tu razonamiento acerca de mi pregunta. Gracias, Carolina. Y Vale, felicidades de gracias. nuevo por la ponencia, ¿eh? Vale, gracias a ti. Pues a ver, ya ahí digamos que no sé si rompa la descentralización, tal vez no, es más responsabilidad de la persona que está lanzando el contrato. O sea, grandes compañías, porque hay DeFis completos, DeFi completo de DeFi es Decentralized Finance, que es todo el tema financiero descentralizado. Y a los contratos que más atacan son estos de EFI. Y digamos que actualmente hay empresas que se dedican a la auditoría de contratos inteligentes y ellos sí son pues el top pues del conocimiento acá. Yo solamente hablé de 2 ataques a contratos, pero hay muchísimos ataques de contratos inteligentes. Y digamos que algo que no puedo usar son esas herramientas pues que expliqué ahí, pero hay empresas que se dedican a esa, en específico a esa validación de contratos inteligentes antes de que estos contratos puedan ser desplegados en la red. No sé si de pronto tú te refieres a que dentro de la misma red hubiera como un paso de verificación anterior de estos contratos. Tal vez podría ser hasta bueno. Es que hay, a ver, Ethereum es genial, o sea, y todo el tema de blockchain es asombroso. Pero pues cada una de las blockchain que han ido saliendo han tratado de solucionar ciertos problemillas, como por ejemplo también el tema de almacenamiento en Ethereum. O sea, ustedes se podrán imaginar la cantidad de contratos inteligentes que hay desplegados de cualquiera que quiere jugar. O sea, yo quiero jugar y, bueno, obviamente hay red de pruebas, pero pueda que yo en este momento los fees están costosos pues para desplegar un contrato, pero igual, cualquier persona que quiera desplegar un contrato en la red de Ethereum, este se va a desplegar no solamente en mi nodo, o sea, no solamente en una red, sino en todos, absolutamente todos los nodos que tengan una copia de la red y que quieran participar, todos van a tener esa copia de ese contrato. Entonces, como te digo, en este momento hay empresas dedicadas solamente a eso.
PegShield es una, ya me acordé, PegShield en Twitter, cada vez que hay un exploit, ellos están ahí de primeras informando qué fue lo que pasó. Y hay muchas, hay muchísimas más, pero creo que si te refieres a eso, a que dentro de la red podría ser una buena idea, como que hubiera algún tipo de auditoría que validara eso como un paso dentro del ciclo de vida del proceso del desarrollador para desplegar un contrato, eso creo que podría ser evitar Exacto, muchos pues, problemas. porque precisamente muchísima gente purista en blockchain, el hecho de que una organización, aunque sea como la que has nombrado, aunque sea súper buena, la pueden considerar de centralismo, de una unidad que está validando algo que en principio es la gracia del blockchain, es que es una validación comunal de todos los nodos, ¿no? Simplemente es un tema sutil de los puristas de blockchain, que no es mi caso, ¿vale? Sí, no, y Otra es pregunta verdad, Sí, dime. perdón. No, No, perdón, Carolina. es que en cuanto a los puristas, es que de verdad a veces hay un problema con los que quieren ser súper puristas a que todo tiene que ser súper descentralizado, pero hay muchas cosas que se dejan de lado por ese afán de ser completamente puristas. Digamos que esa aproximación yo no estoy muy de acuerdo con eso, o sea, no soy, o sea, digamos que fanática o tengo acciones en alguna empresa de alguna blockchain permisionada, pero creo que uno tiene que mantener un equilibrio y al final es lo que se necesita hacer. ¿Para qué necesito yo esa blockchain? Pues qué me sirve a mí de lo que hay y tomarlo y hacerlo. Muy bien, muy Perfecto. bien. Muchas, Digo, muchas tengo gracias. otra pregunta, pero vamos, no sé si no quiero colapsar las preguntas, pero solo si me la permitís. Te la permito, Alex, dispara. Perfecto. Vale, Carolina, mira, has hecho un poquito de mención sobre el tema de la incompatibilidad que puede haber entre derecho al olvido, ¿vale? La ley de protección de datos, de derecho a borrar o derecho a rectificar, ¿vale? El famoso ARCO en castellano, ¿vale? Que también lo contempla la GDPR, ¿no? La europea. Bien, Sí. entonces, en este aspecto, obviamente, como tú muy bien has dicho, la inmutabilidad de los datos es precisamente uno del valor que da blockchain, ¿vale? Que eso que pones nadie te lo puede toquetear, ¿vale? Temas de balances, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, en la vida también puede haber un error, ¿vale? Entonces, me gustaría hablar un poquito claro, si poder decir claro, tú un error, ¿cómo lo arreglarías? Haciendo un cambio, es decir, esa modificación y después que hubiese otro bloque modificando y así habría trazabilidad del primero y del segundo. ¿Cuál es tu opinión, Carolina? Y Pues ya no te gasto más preguntas, ¿eh? no, están bien, tus preguntas están geniales. Y esa es una muy buena pregunta. Y sí se hace, digamos que cómo hace uno en ese caso de que un dato puede ser modificado. Por ejemplo, esa aplicación que hablaba de salud, en la que fui líder blockchain, que pues, digamos que todavía está ahí, tiene un montón de clínicas participando, estaba enfocado a que los productos, hay unos insumos médicos que se implantan en personas y se tiene que tener una trazabilidad. Pero actualmente hay un problema entre los proveedores y las clínicas porque la mayoría de esos productos son dados por los proveedores a las clínicas en consignación. Entonces hay como una discrepancia entre lo que dice la clínica que tiene y el proveedor de qué es lo que dice que tiene. Y bueno, eso se solucionó con blockchain y con un escaneo de productos. Entonces se escanea el producto y apenas el producto se escanea, eso se registra en la blockchain pues, de qué producto se escaneó, quién fue el usuario que lo escaneó, cuál fue al paciente al que se le puso y queda registrado en la blockchain. Y sí pasó que aunque los errores se disminuyeron como un 99.9%, o sea, porque ya no había alguien transcribiendo los códigos de barra y no había como una manipulación manual de la información, aún así las personas se equivocan. Entonces pasaba que alguien escaneaba el producto de un producto X con el paciente que no era. Entonces se vio la necesidad de hacer eso. Y aquí hay una ventaja y es que en blockchain yo puedo registrar, o sea, lo que queda inmutable son las transacciones. Entonces, yo puedo hacer una transacción inicial que asocie un producto con un paciente, pero después yo puedo hacer otra transacción, en este caso yo le llamo, pues, el nombre que le pusimos eventos, un evento de escaneo que sea para modificar un consumo. Entonces, el anterior no se borra, el anterior queda registrado, pero encima queda, o sea, digamos que, o en otro bloque queda otra transacción, digamos que haciendo referencia al mismo estado, al mismo producto, en que eso fue modificado.
pero el registro sigue quedando. O sea, si yo fuera a la ledger, si yo fuera a la blockchain y como trajera el histórico, me va a aparecer digamos que esas modificaciones. Eso sería lo que nunca se borraría, o sea, porque al fin de cuentas, lo que yo tengo en mi cuenta en Bitcoin, por ejemplo, eso se modifica, eso está cambiando todo el tiempo, lo que me entra, lo que me sale, todo. Y lo que no cambia nunca es esa transacción, o sea, el hecho de que yo envíe $10 hoy, mañana me llegan $20, esas transacciones son las que nunca se ven borradas de la red y eso es lo que yo puedo actualizar. Ahí estoy actualizando mi saldo, yo puedo, digamos, en el caso de Cordazón, uno puede definir, bueno, eso es con es Java, usan Java, es programación orientada a objetos, y yo puedo implementar una clase que pueda evolucionar. Entonces, en ese caso, los NFTs que puede evolucionar, como por ejemplo, si una casa es un NFT y puede evolucionar, entonces puede cambiar el color de las puertas, el techo, las ventanas, y al final las transacciones sobre eso son las que quedan registradas. No sé si Perfecto, muchas gracias, Carolina, por la contestación. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti por la pregunta. Ay, aquí hay otra. Muy peligroso, un momento cercano en el que se romperá la seguridad de la cadena de bloques. Es que ese es el punto, yo creo que sí, pero como digo, o sea, cuando la computación cuántica, y sí, obvio, es probable, o sea, debería, pues, a ver, lo más natural sería que pasara, que la computación cuántica llegue a romper el algoritmo de encriptación, desciframiento actual, debería romper la computación cuántica, pero así como ha evolucionado hasta el momento todos los algoritmos de desciframiento, cuando llegue ese punto, digamos que se pueda romper así, debería ya existir otro algoritmo, no sé, hasta de pronto la computación cuántica ayuda a encontrar un algoritmo diferente. Si se conocen muchos ataques a los smart contracts, ¿qué preguntas o debería considerar una empresa si desea migrar sus aplicaciones a blockchain? Pues depende de qué es lo que, eso depende muchísimo de los procesos actuales de esa empresa y qué es lo que quiera tener. O sea, si yo quiero tener algo público, vamos como un sistema de votación, mi opción, por ejemplo, sería una blockchain pública porque se puede auditar. Pero pues obviamente digamos que dentro de los contratos pues tendría que pasar por muchas validaciones, como digo, hay empresas encargadas de hacer validaciones en específico de contratos y sería solo para, digamos que para hacer las votaciones. Ya si hay otras cosas de dinero o de tratamiento de PII, o sea, de Personal Identifiable Information, hay otras maneras digamos que, de manejarlo. Eso depende de la empresa, o sea, depende de la empresa, de los procesos que quiera implementar y cómo quiera que eso funcione, pues al final es como sopesarlo en qué me sirve más, o sea, cuál es la blockchain que mejor se adapta a esa necesidad. Pero entonces debiera utilizarse encriptación cuántica, pues me imagino que sí, pero no sé cómo sería, no tengo ni idea cómo se podría hacer con una computadora cuántica. Hasta allá no me llega. Carolina, sé que estás pendiente de otra reunión. Agradecerte. Joan se ha quedado sin red, me comunica. Por lo tanto, pero he recuperado la voz, Carlos. Carlos, sí, he recuperado la voz, no la he enseñado, me ha caído la línea, no sé qué puede haber pasado, pero veo que tengo voz y bueno, quería desearte pues lo mejor, agradecerte tu presencia con nosotros, que ha sido un placer tenerte. Y bueno, a falta de que nos podamos conectar todos, pues te hago mi aplauso personal, que te lo mereces, ¿no? Mi agradecimiento como past president y como anfitrión de esta sesión. Y bueno, agradecerte de verdad tu presentación, tu amabilidad, por dejarnos grabar y reproducir después este vídeo, que ya he dicho, yo lo quiero volver a ver para asimilar bien los conceptos. Y nada, animo a nuestros compañeros pues a seguir participando de la vida social que tenemos en el capítulo de Barcelona, en las jornadas estas, y despedir este acto y agradecer a todos y a todas pues que hayáis participado de esta fabulosa sesión de formación. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta pronto. Muchas gracias. Que Muchas tengan una buena gracias, tarde. Carolina. Tenemos en marzo otra, Hasta siempre. a los que me estéis escuchando Sí. todavía. Venga.
Adiós. Molt bé. Fins aviat a